Buenos días, familia. ¿Cómo estamos esta mañana? Eso fue algo débil. Es mediodía. Ya tienen hambre, ¿eh? Hacía mucho que no me paraba aquí a predicar. Y eso es porque he tenido algunas tareas adicionales añadidas a mi plato. Y yo he extrañado esto, de hecho. Y he echado de menos entrar en el lugar de tener. La voz de una madre en la casa también. Y es tan importante, ¿no? Porque ¿dónde estarías sin tu mamá? Amén. No estarías aquí en absoluto. Así es, amigo mío. Estoy emocionada por lo que siento que el Espíritu Santo me dio para hablar este fin de semana. Mi marido habló sobre el miedo hace un par de semanas. ¿Eso ministró a alguien? ¿El fin del miedo? Me ministró a mí, así que gracias por hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero hay un miedo específico que siento que el Espíritu Santo me pidió que me asociara con él para tratar hoy, y es el temor a la gente. O como me gusta llamarlo, el botón de me gusta. Ahora bien, si no estás en las redes sociales, déjame ayudarte. Tampoco estoy en las redes sociales. Si me ves en las redes sociales, no soy yo. Es una pseudo persona en las redes sociales para mí, porque aparentemente se supone que debo estar en las redes sociales y no lo hago. No es un buen espacio para mí, así que establecí un límite y no lo hago. Y la razón por la que no lo hago es porque, con mi personalidad, el temor a la gente es muy fuerte. El botón me gusta en las redes sociales está ahí para un propósito. Está ahí para darte un golpe de dopamina, para que te quedes en las redes sociales más y más tiempo, y más, y más, y más, y más, y más. Y sé que esto parece un tiempo muy largo, pero eso es lo que hacen las redes sociales. Y no estoy en contra de las redes. Soy anti nosotros, cayendo como presas a la trampa que nos tiende el enemigo. ¿Amén? Así que hablemos de el temor a la gente. Porque este miedo es realmente un miedo irracional. ¿Verdad? El temor a la gente es, para definirlo, es valorar las opiniones de los demás más de lo que valoramos la opinión de Dios. Pero es irracional porque lo que realmente tememos es no ser queridos o aceptado o admirado. No conozco a nadie que haya muerto por no ser querido, aceptado o admirado. Amén. Quiero decir, sé que se siente así, ¿verdad? Porque se nos enseña esto como adolescentes, ¿no? Como adolescentes lo llamamos presión de grupo. Como que morirás si no entras en ese grupo de amigos. Y creemos que moriremos si no tenemos ese novio o esa novia. Creemos que no podemos vivir sin ellos, ¿verdad? Y cuando nos hacemos adultos, ya no lo llamamos presión de grupo. Los hombres lo llaman necesito ser respetado. Y las mujeres lo llaman
Lo llamamos. Oh Dios. Oh mujeres, lo llamamos tantas cosas, ¿no? Lo llamamos necesidad de aceptación. O al contrario, no ser rechazadas. Y nos impulsa. Pero cualquier cosa que nos impulsa obviamente no es de Dios, porque Dios nunca conduce. Dios guía. Él atrae. Amén. Él nunca conduce. La Escritura es muy clara al respecto. Este es el temor que la Escritura trata específicamente en Proverbios 29-25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Puedo darte permiso? El temor a la gente no es pecado. Como si tuviéramos algo innato dentro de nosotros que desea ser aceptado por todos y que nos aprecien y estén contentos con nosotros. Todo lo que las Escrituras nos dicen es que ese miedo nos tiende a una trampa. El pecado entra cuando caemos en la trampa. Amén. Vemos esto maravillosamente en Primera de Samuel 15, y esta es la historia de Saúl y los amalecitas, y quiero solo brevemente leer esto a usted. Saúl es el primer rey de Israel. Samuel lo ha ungido y se ha convertido en rey. Y ahora Samuel regresa a Saúl y le dice: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escuchen este mensaje del Señor. Esto es lo que ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por haberse opuesto a Israel cuando salió de Egipto. Ahora ve y destruye completamente a toda la nación amalecita. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor del ganado: ovejas, cabras, becerros. Tomaron todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: 11. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. A la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a buscar a Saúl. Esto es muy interesante. Alguien le dijo a Samuel que Saúl se fue a Carmelo y allí se erigió un monumento. Luego se dirigió a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Aquí es cuando el discernimiento es tan fantástico. ¿No te gustaría tener esto todo el tiempo con tus hijos? Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. 18 te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por rechazar el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque, y escucha esto, tuve miedo del pueblo e hice lo que me pedían. El temor a la gente siempre acompaña a la incredulidad y desobediencia. El temor a la gente siempre te costará más de lo que promete. El temor de Saúl a la gente, que es que estaba bien querer, ser agradable a los ojos de la gente. El problema vino cuando ese deseo superó el deseo de Saúl de ser obediente a lo que Dios le había dicho específicamente. Y es lo mismo que hacemos muy constantemente. Saúl cambió la culpa. ¿No es así? Él disminuyó su desobediencia. Obedecía a Dios con todo excepto. ¿Verdad? Y finalmente dijo: es cierto, desobedecí a Dios porque caí en la trampa de desear la alabanza de la gente más que la alabanza de Dios. Amén. Sé que esto da que pensar. ¿Ya te ves reflejado en la historia? Pero ¿por qué el miedo al hombre? Dile que le mando saludos. No solo prevalente en las Escrituras, ¿por qué es tan prevalente hoy? Y es porque tenemos acceso las 24 horas al día a las opiniones de otras personas, ¿no? Y eso nos impulsa. Los anunciantes gastan miles de millones de dólares para convencerte de que si no tienes lo más nuevo o lo último, la gente no se impresionará contigo. Facebook e Instagram te convencerán de que si no tienes me gusta de gente que nunca has conocido, que no pueden darte absolutamente nada, entonces estás incompleto y sufrirás pérdidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes si tienes miedo al hombre? Y solo voy a preguntar, ¿no te encanta hacer pruebas que señalan como, ¿cómo puedo saber si soy una gran novia o novio? ¿O cómo puedo saberlo? Ok, pues te voy a hacer este examen. ¿Estás preparado? ¿Te comprometes demasiado? ¿Dudas de tus decisiones? ¿Te avergüenzas fácilmente? ¿Mientes a menudo? ¿Eres celoso? ¿Evitas a los demás? ¿Te comparas constantemente con los demás? Ok, si ahora no te vieras reflejado en la historia. Después de esto, ¿cuántos de ustedes dirían: sí, puedo ver dónde caigo en la trampa del temor a la gente? El resto de ustedes vuelvan a la pregunta: ¿mienten a menudo? La psicología moderna nos diría que la cura para el miedo al hombre es que necesitas quererte más a ti mismo. ¿Verdad? ¿Has oído esto? Necesito encontrar el amor propio. Y aunque esto podría ayudarnos a ser menos dependientes de lo que digan los demás, todavía nos hace exaltar nuestra propia opinión sobre la opinión de Dios de nosotros. Todavía nos lleva a otra fuente que no sea Dios. La única respuesta, el temor a la gente, teológicamente sólida, es esta:
Dios me ama más de lo que puedo imaginar. Solo Dios puede llenarnos de amor para que no tengamos que ser llenados por otras personas. Pero ahora déjame darte la mala noticia. Incluso esa respuesta es incompleta. El amor de Dios es la respuesta a toda lucha humana. Pero a veces podemos usar el amor de Dios de una manera que empezamos a creer que el trabajo de Dios es hacernos sentir mejor acerca de nosotros mismos. Como si esa fuera nuestra mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es que te sientas mejor contigo mismo. El trabajo de Dios no es hacerte sentir mejor contigo mismo. No es el trabajo de nadie. El problema con esa línea de pensamiento es que todavía estamos en el centro de ella. Cada vez que nos colocamos en el centro de nuestra vida, Dios se vuelve irrelevante para nosotros. Aunque entiendo que es una dura verdad mirarte a ti mismo y darte cuenta de que no hay nada bueno en ti. Es la verdad. No hay nada bueno en mí, aparte de Dios. Es solo Dios en mi vida lo que me permite ser un canal para su bondad. No necesito regodearme en lo que soy aparte de Dios. Necesito regocijarme en el hecho de que con Dios puedo ser un canal para su bondad. ¿Cómo podemos evitar esta trampa? Y empieza por hacernos las preguntas correctas. En vez de preguntar cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y no ser controlado por lo que piensen los demás, una pregunta mejor es ¿por qué me preocupa tanto la autoestima? ¿O por qué tengo que hacer que alguien, aunque sea Jesús, piense que soy genial? Pero nuestra respuesta debe ser el hecho de que Cristo nos llama a pensar menos a menudo en nosotros mismos. Tan divertido. Pensar menos a menudo en uno mismo. El remedio más efectivo para el miedo humano es el temor al Señor. Dios debe ser más grande para ti que las personas. En nuestra casa, si miras por nuestras ventanas traseras, hay un pico en nuestro patio trasero. Y cuando estás dentro de nuestra casa, no puedes ver nada más que este pico. Este pico da sombra por las tardes. A mis hijos les encanta salir a jugar en él. Se suben a la cima, lo que me aterroriza porque tengo miedo de que se caigan. Pero este pico sirve a un propósito fantástico para mi casa. Y parece enorme. Hasta que sales de la casa y das unos pasos a la derecha y entonces puedes ver Sombrero Peak, que es enorme. Y empequeñece este otro pico que yo soy como eso, el pico en la parte trasera de mi casa. Pero eso es lo que hacemos con la gente. Parecen tan grandes cuando estamos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Es solo cuando salimos de nosotros mismos que podemos ver lo masivo, que es Dios.
Y eso es lo único que empequeñecerá esa visión que tienes de las personas que las hace parecer tan magníficas en tus ojos. Así que cuando se trata de otras personas, nuestro problema es que pensamos que los necesitamos para nosotros, más de lo que los amamos para la gloria de Dios. Dios nos da la tarea de necesitarlos menos y amarlos más. Y aunque necesitamos a los demás, debemos entender que lo que llamamos necesidad es en realidad un deseo. Es en realidad un deseo. Y es un deseo de recibir de ellos, que ocasionalmente va unido con el deseo de darles. Porque te diré, cuando estás buscando ese botón de me gusta para ser presionado, no estás buscando dar nada a cambio. Es dame de comer, dame más, dame más, dame más, dame más. ¿Verdad? Y para aquellos de nosotros que no participamos en eso, solo quiero pisar los dedos de los pies de todos por igual esta mañana. ¿Haces cosas para tu cónyuge o tus hijos para que piensen que eres la mejor esposa o la mejor madre? ¿O simplemente lo haces porque los amas y realmente no esperas nada a cambio? Porque creo que si examináramos nuestros motivos, yo sé que pasé muchos años tratando de complacer a este hombre en la primera fila. Voy a reprender ese amén ahora mismo. ¿Pero sabes por qué lo hice? La verdad, no es porque lo amo que lo hago. La verdad fue que sentí que si no lo complacía, podría encontrar a alguien que podría ser más agradable para él. Esa la aceptó. Y eso me impulsó. ¿Y sabes a quién colocó en el trono de mi vida? No fui yo, fue a él. ¿No es astuto el enemigo? Pequeño diablo astuto. Y ese no es su problema, es el mío. Amén. No nos gusta eso, ¿verdad? Y la respuesta no fue, necesito amarme más. La respuesta fue, Dios, eres tan magnífico. Ayúdame a encontrar todo lo que necesito en ti para que pueda amar como tú amas. Se nos ordena tantas veces en las Escrituras que hagamos lo de los demás. Aún no he encontrado a nadie que me garantice algo. Así que necesitamos personas. Pero hemos confundido. ¿Por qué las necesitamos? Creemos que las necesitamos porque su trabajo es darnos algo. La razón por la que Dios nos creó con esta necesidad de personas la podemos encontrar en Dios mismo. Dios creó a los seres humanos como objeto de su amor. Y ahora se supone que debemos imitar el carácter de Dios con los demás. La razón por la que te necesito en mi vida es para que pueda mostrar el carácter de Dios, para que pueda amarte y servirte. Y para amarte, servirte y orar por ti
cargar tus cargas y cumplir lo que las Escrituras nos ordenan. Es solo a medida que hago lo de los demás que Dios me llena continuamente con su amor. Si no hago el bien a los demás, me convierto en este recipiente donde Dios ha derramado su amor, que se convierte. Algo así como un vaso de agua que se sienta durante mucho tiempo y se vuelve turbio y asqueroso y empiezan a crecer cosas desagradables en él. Porque tiene que haber una salida para que el amor de Dios fluya continuamente y para que te sientas refrescado por el Señor. Cuando no estamos dando y sirviendo, el amor de Dios no será suficiente porque hará que nuestro interior se vuelva un poco rancio. ¿Tiene sentido? ¿Alguna vez has tenido el vaso de agua que se dejó allí por 3 o 4 o 5 días y luego lo agarraste y tomaste? Iban a hacer ruido y lo pensé mejor. Es asqueroso. Déjame molestarte. Me pregunto a qué sabe el mundo cuando se acercan a nosotros. ¿Estamos frescos y refrescantes para ellos? ¿O estamos satisfechos con solo recibir de Dios y nunca dar y servir? Te quiero. Y toda esta semana puedo decirte, he tenido tantas oportunidades para que el temor de la gente entre en mí. Estoy tan agradecida y detestable sobre cómo Dios trabaja cuando nos preparamos para enseñar la verdad. No me gusta. Y sin embargo es lo único que me permite estar aquí con total seguridad de que la manera en que Dios nos dice vivir funciona. ¿Por qué lo hace? Como seguimos a Cristo. Él nos promete grandeza. Permítanme leerles cómo se les promete. Pero el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. A Dios no le molesta que quiera ser grande. Tiene un problema con la forma en que pensamos que llegaremos allí. La grandeza que Dios tiene para ti se encuentra en que canalices el amor de Dios a la gente que te rodea. Mientras más permitamos que el temor a las opiniones y otros dirijan nuestros pensamientos y acciones, lo que tememos se convertirá en nuestro ídolo. Se convertirá en lo que adoramos en lugar de Dios. Fue Tim Keller quien dijo: el pecado no es solo hacer cosas malas, sino convertir las buenas en supremas. El pecado es construir tu vida y su sentido sobre cualquier cosa, incluso algo muy bueno, más que en Dios. Sobre todo lo que construyamos en nuestra vida nos conducirá y esclavizará. El pecado es principalmente idolatría. Así que el temor a la gente te llevará a la idolatría. La idolatría es el pecado. Es 1 y 2 en los 10 grandes. No tengas otros dioses delante de mí y no tengas un ídolo. ¿No es así? ¿Todos conocen los 10 mandamientos? Acabo de darles los primeros 2. Las personas son típicamente nuestros ídolos de elección. Los adoramos porque percibimos que tienen el poder de darnos algo. Las personas no tienen el poder de darnos lo que necesitemos. ¿No es así?
¿Has vivido lo suficiente como para darte cuenta de que no puedes encontrar todo lo que necesitas en las personas? Y sin embargo las perseguimos, ¿verdad? Pensamos que pueden bendecirnos y puede que sea cierto, pero es temporal, es fugaz. El resultado de la idolatría de la gente es la esclavitud. El objeto que tememos se hace enorme y nos gobierna. Nos dice cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar. Y toda la estrategia resulta contraproducente. Nunca esperamos que al usar a las personas, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos usando a la gente para satisfacer nuestros deseos. Y eso nos deja esclavizados a ellos. Y es por eso que Dios es el único al que debemos temer. Porque Dios nunca jamás nos esclaviza. Siempre nos deja una opción. Entonces, ¿cómo superar esto? Porque no quiero dejarte. En este lugar de, bueno, impresionante. ¿Qué se supone que debo hacer con eso ahora? Soy terrible. Amo a la gente por las razones equivocadas. Hay un remedio. El primer paso es reconocer que el miedo a los demás es un tema importante, tanto en la Biblia como en tu vida. No puedes liberarte de lo que te niegas a reconocer. Segundo paso. Confiesa dónde has permitido que la gente y cosas tomen el lugar de Dios en tu vida. Examina dónde tus deseos se han vuelto demasiado grandes. Cuando temes a la gente es grande. Tus deseos se hacen aún más grandes. Y Dios es muy, muy pequeño. La confesión es la línea más recta hacia la fe. Y es la forma en que nos alejamos de una red de mentiras y nos apoyamos en la verdad de Dios y su palabra. Pero puedo decirte que solo la confesión no es suficiente y tenemos que apartarnos de ella. Tenemos que arrepentirnos. Pero la tercera cosa que tenemos que hacer es que debemos llegar al lugar. Porque la confesión y el arrepentimiento nos deja mirando a quién. Tenemos que llegar al lugar donde entonces empezamos a regocijarnos de que Dios nos perdonó, que cubrió nuestra vergüenza, que quitó la iniquidad, que su amor nos ha llenado. Porque si vas en ese tren y te detienes solo con la confesión y el arrepentimiento, tienes que seguir adelante. Tienes que volver al lugar donde Dios es el centro de lo que estás pensando. La manera de combatir el temor del hombre es regresando a Dios en todos nuestros pensamientos. Número 3, crecer en el temor del Señor. La persona que teme a Dios no temerá a nada más. El temor del Señor produce muchas cosas. Y te voy a dar algunas escrituras. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 128, 1. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Si quieres sabiduría y gozo, comienza con el temor del Señor. Salmo 128, 1. Ya lo mencioné. Hechos 9, 31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. ¿Deseas paz y fortaleza? Vive en el temor del Señor y, con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número.
Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dedica tu tiempo a centrarte en Dios. Leer su palabra. ¿Quieres que Dios se haga grande en tu vida? Aprende sobre Él. Pasa tiempo con Él. Lee su palabra. Empieza a entender el corazón de Dios para tu vida. Cielos, sueno como una madre castigada, lo siento mucho. Pero a veces olvidamos hacer las cosas sencillas y nos preguntamos por qué la gente es tan importante en nuestra vida, cuando podríamos simplemente abrir la palabra de Dios y estar con Él. Y decir, Dios, no quiero nada más que tú seas la parte más grande de mi vida. Entra en tu palabra. Si necesitan una Biblia, al final de este mensaje podrían acercarse. Tenemos Biblias para ti. No puedes hacerlo sin pasar tiempo con Dios. Caerás en esta trampa. Sin estar con Él consistentemente, cuando tiendes a magnificarte a ti mismo, a otros o a las circunstancias, haz un detente y magnifica a Dios. Cuando comiences a sentir los resultados del temor a la gente, que son ansiedad, preocupación, inseguridad, comienza a magnificar a Dios. ¿Sabes? Te dije que esta semana tuve un montón de oportunidades. Estar preocupado por lo que la gente pensaba de mí versus ser obediente a Dios. Esta semana estuve en un retiro el lunes, martes y miércoles. Y el jueves estábamos moviendo nuestras oficinas en el centro del 9º piso hasta el 2º piso para preparar nuestro campus en el centro de Tucson, que se va a abrir pronto. Yay. Que es muy emocionante, excepto que tengo esta gran preocupación, que en lugar de estudiar para el mensaje de esta semana, pensé que tengo que ir y asegurarme de que la gente no piense que soy una diva y no quiero mover las oficinas. ¿No es una tontería? Porque realmente importa si la gente piensa que soy una diva, si estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Seamos honestos ahora mismo, más o menos. Al igual que nadie quiere ser visto en una luz negativa. Y sin embargo, en realidad no importa si yo estaba allí o no. Lo que tenía que pasar pasó. Y yo tenía que hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Y así, con toda honestidad, estoy sentada con el equipo el martes, llorando como yo no quiero que nadie piense que yo no quiero estar allí. Tengo 52 años y estoy llorando delante de mi equipo porque no quiero que nadie piense que tengo miedo de mover una caja. Y entonces Dios dijo, ahora vete a casa y trabaja en ese mensaje. Y eso puede sonar realmente tonto. Pero párate a pensar en las cosas realmente tontas que haces para evitar lo que los demás piensan de ti. O para manipular lo que otros piensan de ti. Permítanme decirles la escritura que el Señor me llevó a esta semana una y otra vez. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Así dice el Señor. Puedes llevar este al banco. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor, porque no tenemos otra alternativa. Cuando nos volvemos al hombre y nos apartamos del Señor, son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro.
Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor, cuya confianza está en el Señor, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto, y nunca dejan de producir fruto. Amén. Y número 4. Persigue a los demás con amor. Practica desear menos a las personas y amar más a la gente. Hazte un amante de la gente. En lugar de complacer a la gente, ama a los demás desde un corazón de obediencia a Cristo y como respuesta a su amor por ti. Una forma muy práctica de hacerlo es empezar a amar a los demás en la oración. Y digo esto porque, al menos para mí, hay una gran tentación de servir, dar a los demás, para que piensen que soy increíble. Pero cuando oro, nadie más ve eso. Así que una forma práctica de hacerlo es orar en círculos concéntricos descendentes, para que mis necesidades serán las últimas en llegar al Señor. Si empiezo por el mundo y luego voy a mi país y luego a mi estado y luego a mi ciudad y luego a mi iglesia y luego voy a mi familia, lo más probable es que se me acabe el tiempo antes de llegar a mí. Pero lo fantástico es, sé que puedo confiar en Dios, porque Él ya conoce mis necesidades y se ocupará de mis necesidades. Mientras sirvo a los demás en la oración. Y lo logras. Mi corazón, que tanto desea caer en la trampa de la alabanza a los demás, por encima de la alabanza a Dios. Amén. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Gracias, Espíritu Santo. Mi oración esta semana ha sido que el Espíritu Santo atraiga a la gente hacia Él. Porque el temor a la gente es tan frecuente en nuestro mundo y hay tantos que han sido atrapados en esa trampa. Pero mi oración ha sido que hoy reconozcamos que la única manera de ser libres, el único camino es a través del amor de Dios. Y es aceptando el don de la salvación a través de Cristo, que pagó por todos nuestros pecados, para que pudiéramos tener una relación con Él y estar llenos del amor de Dios. Solo cuando usted está lleno del amor de Dios puede comenzar a superar el miedo al hombre. Así que esta mañana, si quieres recibir esa salvación y ser llenos del amor de Dios, permitiendo que Cristo haga el pago por tus pecados, ¿podrías levantar tu mano y dejarme verte? Me gustaría orar por usted. Gracias. Gracias. Hay manos por todas partes. Gracias. Gracias. Veo esas manos. ¿Nos podemos todos poner de pie? Por un momento.
Si aceptaste a Cristo como tu Salvador esta mañana, buenas noticias para ti. Tú también tienes la oportunidad de vencer el temor al hombre esta mañana. La palabra dice que si estamos avergonzados de Dios ante la gente, Él se avergonzará de nosotros. Pero si levantaste tu mano esta mañana diciendo, quiero a Dios más que a cualquier otra cosa, ¿te levantarías de tu asiento y pasarías al frente? Uno de nuestro equipo ministerial quiere orar contigo, pero te diré en esta sala, no debes tener ningún temor de lo que estas personas van a pensar, porque vamos a enloquecer con aplausos porque has elegido dar tu vida a Cristo. ¿Así que lo harías?